Saben que en español, en castellano, existen diferentes versiones de la Biblia. No diferentes Biblias, la Biblia es una. Pero el idioma que nosotros hablamos, que es un idioma muy rico, créanme, un idioma con muchos adjetivos, un idioma que tiene muchas formas de decir una misma cosa, es una lengua viva, no es una lengua muerta, lo cual quiere decir que va evolucionando. Y como se habla hoy en día, no tiene nada que ver como se hablaba, por ejemplo, en España, la cuna de este idioma, hace 500 años. Yo tengo en mi oficina una Biblia, la primera Biblia que se tradujo al castellano completa, en el siglo XVI, y usted la puede leer, pero es como un idioma raro. Por ejemplo, la H, que en nuestro idioma perdió su sonido original, simplemente se pone la H para cuestiones ortográficas, pero no por cuestiones de pronunciación. Es decir, usted puede poner, por ejemplo, la palabra hermano con H. Se escribe con H, ¿verdad? Sí. O sin H, ¿y cómo suena? Igual. Pero la H, que todavía en otros idiomas, como por ejemplo el portugués, el gallego y otros, mantuvo su pronunciación original, es sonido F. Por eso a veces los portugueses dicen falamos, ¿no? Falamos y todas esas cosas. Bueno, ¿cuántas palabras se han metido en los últimos años en nuestro idioma que hace 10, 15 años atrás no existían? Dígame una. A ver, los jóvenes, esos lenguajes tan raros que ustedes emplean. Dígame una palabra que hoy en día es normal, que hace 10, 15 años atrás no existía, no se usaba. ¿Eh? No te oigo. Weekend. Bueno, esa es una palabra inglesa. Sí, el fin de semana. Pero, por ejemplo, ¿cuántos saben lo que es Facebook? ¿Nadie sabe lo que es Facebook? Si están todo el día tiqui, 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 tiqui. Y YouTube. Y pendrive. Y tantas cosas, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero eso qué es? Son palabras que hoy en día se emplean normalmente. Totalmente. Bueno, el idioma de la Biblia, es decir, el mensaje de la Biblia, siempre es el mismo. Lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Pedro, los apóstoles, es lo mismo que yo voy a predicar hoy. Pero el lenguaje, el idioma ha cambiado. En primer lugar, los idiomas de la Biblia no son los que nosotros dominamos o los que nosotros usamos. Todo lo que llamamos Antiguo Testamento, salvo algunas excepciones en arameo, se escribió en un idioma llamado el hebreo. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Las traducciones fueron, con el paso del tiempo, ayudando a las personas que no hablaban esas lenguas, esos idiomas, a captar, a comprender el mensaje de Dios. Entonces, en castellano hay muchísimas Biblias en cuanto a versiones. Mire, vamos a ponerles un ejemplo. En 2 de Timoteo, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, en el capítulo 4, yo voy a leer un versículo y después lo voy a leer en otra versión para que vean ustedes cómo a veces es bueno consultar otras versiones para comprobar lo que realmente el autor quiso decir. Mire, ahí dice, lo tienen en la pantalla: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, déjeme que le lea, yo apunté aquí otras versiones. Dice la versión Nácar Colunga. Hay una Biblia que se llama Nácar Colunga, porque son los apellidos de las dos personas que tradujeron los pergaminos a ese idioma. Como por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra Biblia? Reina Valera. Hubo un señor que se apellidaba Reina y otro se apellidaba Valera. Y como los dos la tradujeron, pusieron Biblia Reina Valera. La Nácar Colunga es generalmente la Biblia que se suele utilizar en la Iglesia Católica, porque la escribió un señor llamado Nácar y otro llamado Colunga. Y él dice, vendrá un tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina, antes deseosos de novedades. Mira qué bonito, ¿no? Deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Es decir, habrá un momento en la historia, y ese momento ha llegado ya, en el que la gente buscará
vainas raras, cosas nuevas, juguetes para entretenerse. Y no hablo de los de la calle, hablo del cristianismo, hablo de las iglesias. Y ustedes pueden comprobar, ustedes pueden ver hoy en día que hay iglesias que más que iglesias parecen circos. Y uno dice, ¿pero eso qué es? Eso es un relajo, un desorden, donde todo vale y encima al desorden se le cataloga o se le denomina o se le llama el mover del Espíritu Santo de Dios. Y usted se encuentra por ahí a uno haciendo la gallina y a otro ladrando y a otro rugiendo como el león o al otro revolcándose o el otro sabe Dios lo que está haciendo, y es que el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Y a algunos les gusta eso. Y cuando uno predica en contra de ese desorden, pues dicen que uno está como matando al Espíritu Santo y como que uno no cree en el mover de Dios, etcétera, etcétera. Pero esta versión muy interesante dice que en los últimos tiempos habrán personas que estarán deseosas de novedades, de cosas nuevas. Ahora, esto no es nuevo, valga la redundancia, porque la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo fue a predicar a la ciudad de Atenas, en Grecia, hace 2000 años, había un lugar llamado el Areópago donde se juntaban todos los filósofos, todos los estoicos, todos los epicúreos y toda la gente que estudiaba y divagaba y filosofaba sobre todo. Y dice que en Atenas nadie se preocupaba en otra cosa más que en buscar siempre un mensaje nuevo. Por eso Pablo en un principio fue novedad. Porque como Pablo les predicaba el Evangelio y el Evangelio no lo conocían, ellos decían, vamos a ir a este hombre. Pero mañana venía otro con otro mensaje diferente y lo escuchaban también a él. Porque dice que los atenienses no prestaban oído a nada que no fuera novedoso y que no fuera nuevo. ¿Y saben lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Que no hay nada nuevo bajo el cielo. Si es nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, ya no es nuevo porque está escrito en la palabra. Por lo tanto, no tenemos que buscar nada nuevo, nada novedoso, nada fuera de la palabra de Dios, porque lo que acota, lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer, ya claramente lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana. Y ya que hoy hay tantos latinoamericanos en esta tarde aquí, les va a venir bien a ustedes escuchar lo que esa Biblia que se llama latinoamericana dice sobre este versículo que hemos leído. Dice, preste atención, llegará un tiempo en el que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. No les va a hacer gracia escuchar sana doctrina, ¿sí? Palabra clara de Dios. No lo aguantarán. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser eso? Supuestamente todo creyente tiene que tener el anhelo y el deseo de escuchar solo la palabra de Dios. Pues llegará un momento, mi hermano, y le repito, ese momento ya ha llegado, en el que a la gente no le hará gracia escuchar, no van a poder soportar mensajes que giren en torno a la sana doctrina, porque la sana doctrina es la verdad y la verdad confronta. Y hay gente que prefiere vivir en la mentira y en la ignorancia antes de doblar el orgullo y reconocer la verdad de Dios. Y vendrá el momento cuando no soportarán mensajes de sana doctrina, sino que buscarán, escuche esto, buscarán maestros, yo añadiría la palabra predicadores, según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, y cerrarán el oído de muchos a la verdad y se volverán a los cuentos. Por eso debe estar siempre alerta en las dificultades. Ese niño me lo cogen y no quiero que se me mueva más. Estoy predicando la palabra, me lo sujetan ya. La Biblia del Peregrino dice, llegará un tiempo en el que no soporten la sana doctrina, sino que siguiendo sus propias pasiones carnales, se rodearán maestros que los halaguen. El peloteo, porque hay muchos que les gusta oír los halagos. Ay, hermana, ay, hermano, no me busquen a mí para eso, porque no soy de ese tipo de persona. Te las voy a cantar así de claras con la palabra de Dios en la mano. Y si no te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer, mijo. Aquí no estamos para pasarle la mano a nadie. Yo no estoy buscando membresía, ni estoy buscando diezmos ni ofrendas. Yo no necesito de más diezmos, ni de más ofrendas, ni de nadie, porque yo estoy completo en Cristo Jesús, mi Señor. Y si usted, como alguien una vez me amenazó diciendo, ay, no me hable así, que somos muchos, y si nos vamos,
Somos 5 diezmos que van a dejar de entrar en la iglesia. Digo, pues a partir de ahora le prohíbo ofrendar y diezmar en la congregación. Porque aquí no estamos en venta. El evangelio no se vende, ni me prostituí cuando estaba endemoniado en el mundo, mucho menos ahora que soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquí dice en esta versión que habrán personas que se van a rodear de maestros que les halaguen y le endulcen el oído. Por eso hay gente que busca cierto tipo de iglesia. Porque todo es recibe, ven, ¿quieres dones? Toma dones. ¿Quieres poder? Toma poder. ¿Quieres prosperidad? Toma prosperidad. ¿Pero qué evangelio es ese? Eso no es evangelio ni es nada. Y encima después de haberte halagado y de haberte endulzado los oídos, después pasa por caja. Y la gente es tan tonta y tan manipulable que a veces después dan, como me decía hace poco una persona por internet, que un pastor le dijo, si quiere tener la bendición que yo tengo, deme una buena ofrenda. Y la mujer sacó $7,000 del banco y se los puso en su cuenta. Gracias a Dios que yo nunca me he encontrado en mi camino a este tipo de personajes. Gente que lo único que quieren es oír halagos, mensajes que vayan por encima de las cabezas. Nunca se sienten aludidos por nada. Puedes estar acostándote con la novia el viernes y el sábado, vienes a la iglesia el domingo con cara de santo y no pasa nada, porque el mensaje del pastor te va a pasar por encima de la cabeza. Puedes traer a un amigo, a un adúltero, a un borracho, a un fornicario, a un homosexual, a un violador, a lo que sea. El mensaje le va a caer bien a todo el mundo. Eso no es evangelio. El evangelio confronta, el evangelio sacude, el evangelio le hace sentir mal al pecador, pero no para amargarlo, sino para decirle, hay esperanza, hay remedio, tienes que cambiar, y si quieres cambiar, el Señor te va a ayudar y el Señor te va a perdonar. Pero el evangelio no es que yo hago lo que me da la gana y luego encima, cuando Dios no me da el trabajo, cuando Dios no me da los papeles que tanto me hacen falta, cuando Dios no me da el marido, el novio, la esposa, lo que sea, me enfado con Dios y me cambio de iglesia. Eso no es el evangelio que yo quiero predicar. El evangelio que yo predico es un evangelio claro, donde dice la Biblia, arrepentíos o pereceréis. El evangelio que yo predico y se predica desde este púlpito, sea con Anderson, sea con Marcos, sea con quien sea, es un evangelio que se le va a decir al pecador, mira querido, estás mal, estás perdido, pero el Señor te ama, murió por ti, y si te arrepientes, el Señor te va a perdonar, pero nunca te vamos a pasar la mano para que hagas lo que te dé la gana, para que vivas como quieras, y encima pretendes que Dios te bendiga. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino a este mundo para poner el dedo en la llaga. Él no vino para endulzarle el oído a nadie. Por eso han proliferado tantos brujos y santeros. ¿Por qué? Porque cuando llama a la gente que incluso está dispuesto a pagar enormes sumas de dinero, lo que le dice esa mentirosa, lo que le dice ese embustero, es lo que esa persona en el fondo quería oír. A usted le gusta otro hombre, ¿verdad? Ay, sí, es que lo estoy viendo en las cartas. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver si tienes 18 diotrías? ¿Qué vas a ver? No se preocupe, a usted le gusta al hombre, sí. Cuando usted dice que sí, ya está. Pues usted sea feliz. ¿Pero usted está casada? Sí. Ah, pero no pasa nada. Usted tiene que darle rienda suelta al amor. No se cohíba para que no se traumatice. Que venga aquí y me pregunte a mí si una mujer casada se puede ir con otro hombre casado. Que venga aquí para que vea cómo no dura ni 5 minutos. Porque el evangelio no se casa con nadie. El evangelio es claro, mijo. Y por eso hay tan poca gente en este país que se convierten a Cristo. Esa es la pura realidad. ¿Por qué dicen, ay, por qué el español es tan duro? ¿Por qué las iglesias en España no crecen como en otros lugares? ¿Por qué el español no se entrega a Cristo? Porque es soberbio, porque quiere hacer lo que le da la gana, porque no quiere dejar de adorar a María, a los santos, a los muñecos, porque quiere ir a misa cuando le da la gana, y cuando no quiere se cambian de iglesia o se enfadan con Dios, con el pastor o con quien sea. Pero cuando uno va en serio con el Señor, ¿qué es lo que busca? Que me prediquen claro y raspado. Que me digan lo que dice la palabra de Dios. Y lo que me dice la palabra de Dios, eso es lo que va a traer cambios genuinos a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si hay que hacerle la pelota a la gente para tener iglesias grandes, pues yo probablemente nunca tendré una iglesia grande. Porque yo no le he hecho la pelota jamás en mi vida a nadie. Ni quiero que me la hagan, no me gusta. No soporto los halagos, sinceramente, créanme. Yo, gracias a Dios, todo el amor y el cariño de la gente, todo lo que quieran, pero llega un momento que digo, paren, ¿por qué?
tanto halago, a mí me pone malo. Toda la honra y toda la gloria sea para Dios. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra? Pero se sobreentiende que un pastor tiene que predicar la palabra. Se sobreentiende, pero lamentablemente no siempre es así. Un pastor como Pablo diciéndole a Timoteo, su hijo en la fe, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Lo dice aquí, porque vendrán tiempos cuando la gente no va a querer oír el evangelio. No va a haber siempre el deseo y el entusiasmo y el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es lo siguiente. La Biblia nos dice cómo va a ser el mundo, nuestra generación en los últimos tiempos. Pero ojo, también la Biblia nos da muchísima información acerca de cómo será el cristianismo y la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, aquí hay información para saber cómo van a ser la gente fuera y dentro de la congregación. Fuera, maldad, soberbia, se ha leído, tiempos peligrosos, donde los hijos le mandan a los padres. ¿Usted se acuerda cuando éramos niños? ¿Usted se acuerda? ¿Cuántas cachetadas me dieron a mí? Cuando interrumpía a mi padre y a mi madre me decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. ¿Cuántos han oído esa frase? Es del siglo pasado, yo sé que a algunos no les suena, yo sé que es en otra frecuencia la que yo estoy hablando, pero en mi época se decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Hoy en día es diferente. Hoy en día es, cuando nosotros los niños hablamos, papá y mamá se callan. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Hoy en día el maestro tiene que esperar a que el niño, el salvaje, con el móvil en la mano, con los pies encima de la mesa, termine la conversación con la novia. Y no le puede decir nada porque el niño se traumatiza y después hay que llevarlo al psicólogo. En mi época el maestro, bueno, ya ni los móviles existían. En mi época el maestro llegaba y sin decirte nada te lanzaba un mensaje subliminal. Te miraba así y te transmitía todo esto que te voy a decir. O te portas bien o te arranco la cabeza, te castigo una semana y de aquí no sales. Todo eso te lo decía con la mirada tú. Y por si no lo habías entendido, después te hacía ¡pam, pam! Para que te fueras calentito a casa. Y luego llegabas a casa y le decías, papá, me pegaron en el colegio. Y tu padre te decía, algo malo habrás hecho, ven para acá que te doy ahora otra. ¡Pim, pam! Entonces, ¿qué le digo? ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Hoy en día el maestro le llama la atención al niño y la madre va, agarra por la pechuga al profesor y le dice, como usted le vuelva a regañar a mi niño, lo denuncio y lo echo. Y entonces así están todos los maestros, los pobres asustados, que casi tienen que ir armados al colegio porque le tienen miedo a criaturas así, como aquel que me dijo una vez a mí en la playa, que me estaba tirando arena. Digo, ¿te vas a estar quietito, niño? ¿Te estás quietito o no? Y me dice, como me toques te denuncio. Y era así. Me maté de risa, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa es la característica de los últimos tiempos, el libertinaje, el descontrol, todo vale, la anarquía, la apostasía, como dice la Biblia, cristianos que tú los ves y dices, pero si yo conozco gente que no son cristianos y me dan más ejemplo que él. ¿Cuántos conocen cristianos que dicen, y este es cristiano, esta es cristiana, pero si le ha pedido dinero a todo el barrio y nunca le paga a nadie? Ah, no, pero después la ven en la iglesia, pero le debe dinero a todo el barrio, con un mal testimonio terrible. En el trabajo todo el día leyendo la Biblia. Mira que hay sitios para leer la Biblia y justo cuando tiene que ir a trabajar se pone a leer la Biblia. Y la jefa le dice, mira, mijo, vas a trabajar. Dice, estoy teniendo comunión con mi Señor. Sí, pero yo no le pago para que usted tenga comunión con mi Señor. Por eso a veces hay empresarios que dicen, yo prefiero llevarme gente del mundo que llevarme a gente de la iglesia a trabajar conmigo, porque después tengo un problema, porque encima me lo encuentro en la iglesia y me ponen mala cara. ¿Qué le parece a lo que hemos llegado? Cuando antaño se hacía cualquier cosa por tener empleados cristianos, porque eran puntuales, porque eran trabajadores, porque eran serios, porque eran responsables. Pero hoy en día, cuando me preguntan a mí como pastor, hermano, esa persona es pastor, y yo digo, Dios sabe. No recomiendo a nadie. Y usted dirá, ay, este hombre no tiene amor. Es que me da lo mismo lo que usted me diga. No es cuestión de que no tenga o tenga amor, querido hermano y amigo. Es cuestión de que cristiano no es un título, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que se tiene que demostrar. Lógicamente en la iglesia hay muy pocos momentos para demostrar mi cristiandad.
Porque prácticamente aquí, ¿qué cristiandad voy a demostrar si aquí generalmente los que hablan son los mismos? Pero es allá afuera, en tu trabajo, en tu universidad, en contacto con tus amistades, con tus familiares, donde la gente va a comprobar si en vez de poner 4, pusiste 8. Si en vez de decir sí, dijiste no, y el otro de al lado dice no, era sí, sí. Tú cállate, tú no sabes nada. Es ahí afuera donde tenemos que demostrar nuestro cristianismo. En la iglesia, ¿qué cristianismo vamos a demostrar? Si aquí todos tenemos cara de santo. Usted mire a su alrededor, mire, y eso que ya no nos podemos mirar como antes, pero usted mira la cara que se le pone a algunos al entrar por la iglesia y parecen la Virgen María y San José. Todos calladitos, buenos, todos se portan bien. Hola hermana, Dios le bendiga. Una vez me dijo una hermana, pues este que parece un ángel, en mi casa es un demonio, hermano, usted no lo ha visto. Aquí es bueno, pero en mi casa es terrible, se transforma como el increíble Hulk. ¿Qué le parece? Eso es lo que va a pasar de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, la iglesia de los últimos tiempos, a nivel general, lógicamente, gloria a Dios, hay un remanente, gloria a Dios. Pero a nivel general, la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia dividida, una iglesia con falta de santidad, una iglesia fría, una iglesia que solamente buscan juguetitos y personas que les halaguen y les endulcen las orejas. Esas son las características de la iglesia de estos tiempos. Ay, si hubiéramos nacido en otro siglo. Mire, hoy leía una anécdota verídica que le pasó a Ambrosio con el emperador romano Teodosio. Había hecho algo mal y el predicador de turno de la época le prohibió la entrada al culto al emperador romano. Y el emperador romano se fue enfadado. Supuestamente era también cristiano y vino al siguiente día de culto y el predicador de turno le dijo: no, hasta que usted no venga cambiado y arrepentido y pida perdón, usted será emperador, pero aquí se entra humillado y si no, no lo dejo entrar. Al tercer domingo el emperador Teodosio de Roma se puso de rodillas en la puerta de la iglesia y pidió perdón públicamente por los pecados que había cometido. Eso eran predicadores, mi hermano, eso era cristianismo, no hoy en día que abrimos la puerta, no pasa nada, entre todo el mundo para adentro. Da igual si está en adulterio, en fornicación, si roba, si... Hermanos queridos, el mensaje es el mismo, pero que Dios nos dé la valentía y el coraje de no tenerle miedo a nada ni a nadie. Están tratando de taparnos la boca, ¿saben? Están tratando de que no se digan ciertas y determinadas cosas en las redes sociales, sino ¡pum!, te cae encima y te cierran el canal. Pero les voy a decir una cosa, a los cristianos ni muertos les tapaban la boca, porque dice la palabra de Dios que hasta el emperador romano Nerón, en el siglo I, después de haberlos torturado, después de haberlos quemado y algunos crucificados, salía por las calles y se enfadaba de ver que todavía mantenían la sonrisa en el rostro y decía: ¿qué tienen estos cristianos? ¿Qué tienen esta gente que hasta después de muertos siguen sonriendo y demostrando el gozo de su Dios en sus corazones? Tenemos que volver al origen. El otro día escuchaba a un pastor ya entrado en años y le escuché una frase. Yo no soy mucho de escuchar predicadores ni pastores. De hecho, le digo a mucha gente: mire, no me manden tantos vídeos y tantas cosas, porque yo, la verdad que a veces no tengo tiempo para nada, y ponerme a ver vídeos, este dijo, el otro no dijo, no tengo tiempo para eso. Pero me lo mandó un pastor amigo mío de Uruguay y me dijo: mira, escucha esto. Es un pastor anciano que dijo una frase que se me quedó grabada en el corazón. Dice: tenemos que acabar con la iglesia burguesa. Yo me quedé así. El cristianismo de mucho, ¿en qué consiste? Vengo al culto el domingo si quiero, si no quiero no vengo. Vengo al culto el domingo, escucho la predicación, canto 4 canciones, doy ahí la ofrenda, lo que sea, hasta la próxima semana. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo vive ese hombre y esa mujer durante toda la semana? Solamente Dios lo sabe. Sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra que había algo que ya no existe hoy en día, y lo digo con toda honestidad. Hoy en día eso no existe. Es rarísimo ver pasión por las almas perdidas. Eso ha desaparecido prácticamente del espectro de la iglesia. Pasión por las almas perdidas. Que 7.000 millones de personas no conocen a Cristo, que se pueden condenar por la eternidad, que pueden ir al infierno. Incluso en algunas congregaciones la palabra sangre la han quitado porque es ofensiva. La palabra pecado ni se menciona. La palabra infierno, ¡uy!, eso ni tocarlo. Pero mis queridos hermanos, cuando uno lee las historias de los avivamientos en Inglaterra, en Escocia y en otros países de Europa hace siglos atrás, queridos hermanos, los predicadores predicaban con valentía, predicaban con temor.
eran criticados, eran cuestionados, todo lo que ustedes quisieran, pero eran personas que estaban dispuestas a dar el mensaje claro de la palabra de Dios sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Y ese es el cristianismo que hace falta que se despierte y se levante en estos últimos tiempos. Porque nuestra generación es una generación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ya no hay que ir al mundo a pecar. ¿Me explico? Ya el mundo se los metió en la casa. Todo lo que usted quiera del mundo lo tiene en la palma de la mano. Ahí tiene usted todo lo que quiera: pornografía, sexo, violencia, todo lo que usted quiera. No hace falta ni ir a comprarlo, no hace falta ni ir al cine de la esquina. Usted tiene el mundo dentro de la habitación de su casa. Y como usted no controle lo que está entrando a su casa de una forma sutil, le va a terminar controlando a usted, y su espiritualidad no va a llegar ni de aquí a la esquina. Porque los últimos tiempos serán tiempos de una presión tan tremenda que uno se va a sentir como bicho raro. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como bicho raro en los últimos tiempos? En el colegio: tú eres virgen. ¿Y qué edad tienes tú? Yo, 18 años. Y no te da vergüenza. Yo perdí mi virginidad a los 14 años. Y de vez en cuando le explico algunas cosas a mis padres que no se enteran. ¿Qué te parece? Esa es la realidad nuestra. Donde la droga, hoy en día ya no hay ese temor ni a la policía. Yo me acuerdo un día antes de convertirme, lógicamente, que estaba con un bate de béisbol rompiendo una ventana en Ciudad Jardín, la zona de los ricos, en Las Palmas. Porque los dueños de la casa se habían marchado y estaba toda la casa, y veíamos por la ventana todo lo que tenían, y cogí un bate de béisbol y me dijo un amigo: como me dijeran a mí eso en el mundo, ya era mi perdición. ¿A que no eres capaz de...? Como me dijeran a mí, ¿a que no eres capaz de...? Digo, trae para acá. Empecé con un bate de béisbol a romper una ventana que había, la terminamos abriendo, nos metimos por la ventana, entramos a la casa, empezamos a meter en bolsa un montón de cosas, y cuando estamos dentro, mi hermano, yo veo pasar así, como una sirena, como una cosa así, y le digo a los amigos, digo, me parece que está la policía afuera. ¿Y tú estás seguro? Digo, yo creo que sí. Cuando nos asomamos así, estaba la policía y el dueño de la casa en la calle. Subimos a un balcón y yo me tuve que tirar. A los demás los cogieron, pero yo me tuve que tirar por el balcón y salí corriendo. Era pánico el que yo tenía a la policía en aquel tiempo, y solamente pensaba: si mi padre se entera de que la policía me ha cogido porque he hecho algo malo, mi padre me mata. Mi padre me mata. Nos metimos una vez en una sauna en Las Palmas, había una sauna y estábamos mirando y dijimos: vamos a meternos en la sauna. Nos metimos por la ventana de la sauna y de repente un hombre así gigante me agarró por el cogote y me dijo: ¿dónde vive? Yo vivía a 2 cuadras. Yo me lo hice todo encima, discúlpeme. Para mí era un terror que mi padre se enterara. Ver a la policía me daba pánico. Hoy en día, ustedes han visto algunos vídeos que suben por ahí por internet, cómo la gente le planta cara a la policía. Cómo se niegan a salir de un vehículo, cómo se niegan a presentar una documentación, cómo le plantan cara, cómo incluso gente que se te ha metido en una casa de ocupa le dice al policía: pues si no me dan tanto dinero no salgo, y si no viene mi abogado. Y uno dice: pero ¿con qué desfachatez? Se ha perdido el temor, se ha perdido el respeto, y una sociedad que pierde el respeto a las autoridades es una sociedad condenada al fracaso. Por eso España, escuchen bien, está cuesta abajo y sin frenos. Así de claro. Pero mis queridos hermanos, en este tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para saber cómo vivir en esta generación tan peligrosa y conflictiva en la que estamos viviendo. Y no es fácil. Pero la pregunta es: ¿cuántos de ustedes quieren ir en serio con el Señor? ¿Cuántos quieren ir en serio? Claro, a mí me dijo una vez el director de una emisora de radio muy famosa aquí en Tenerife, al cual yo le estaba dando testimonio. Me dice: es que la religión que yo tengo es muy fácil. Digo, claro, porque haces lo que te da la gana. Pero cuando tú te acercas a Dios y el Señor te confronta con su palabra y te pone el espejo delante y el Señor te refleja tu realidad, tienes solamente 2 opciones: o rebelarte en contra de la verdad, o doblar las orejas y decir: Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de nada. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje más, es el mensaje. Cristo no es un camino más.
Como gente que dice, bueno, pero todos los caminos llevan a Dios. Mentira. Esa es la gran mentira que el diablo le ha metido en la cabeza a millones de personas. No importa el budismo, el hinduismo. No importa. Si oras al sol, a la luna, total, todo es Dios. No, señor, eso es panteísmo, eso no es cristianismo, eso no es evangelio, todo es Dios, no. ¿Cómo voy yo a adorar al sol? ¿No será más sabio adorar al creador del sol? ¿Cómo voy yo a postrarme ante una rata como hay un templo con millones de ratas en la India? ¿No será mejor adorar al creador de las ratas? ¿No será mejor adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que orar a machangos y a muñecos de palo, de madera, de yeso o sabe Dios de qué? Pues lamentablemente el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de millones de personas, haciéndoles creer que cuanto más loca sea la creencia, más cerca estás de Dios. Y por eso todavía no hemos muerto nosotros, porque todavía hay mucha gente que no han oído el Evangelio. Y por eso Pablo decía a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Ay, si Pablo visitara muchas iglesias evangélicas hoy en día, saldría, hermano, rasgándose las vestiduras. Es increíble cuando a mí me llaman todos los días cientos de personas de todo el mundo y me dicen, hermano, qué ganas tenía de oír la palabra de Dios. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué oyen entonces? Mensajes de ánimo, de aliento, tú puedes. Dios, las profecías hoy en día, eso es otro relajo. Serás, tendrás, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar. No te preocupes por lo que has sufrido, el Señor está contigo. Pero mijo, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Señor le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra porque llegará un momento en el que habrá tanta confusión, habrá tanto caos y habrá tanto desorden que la gente no va a saber a dónde ir. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, en tiempos complicados, ¿sí o no? En tiempos difíciles, en tiempos de renuncia. Miren, ¿quién nos iba a decir a nosotros de prohibirle a la gente venir a la iglesia? Cuando hemos estado toda la vida orando para que la gente viniera a la iglesia. Y ahora tenemos que decirle no puede, usted tampoco, no. El próximo jueves, el próximo domingo, vamos a ver en qué cabeza cabe eso, que en una iglesia se iba a limitar el aforo. Cuando lo hermoso sería que cada vez tuviéramos que comprar más sillas y si tuviéramos que hacer el culto al aire libre, pues lo hacemos y no pasa nada. Son tiempos raros, son tiempos de sacrificio, pero también son tiempos, ¿saben qué? De valorar lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que significa tener una Biblia en la mano? ¿Saben cuántos cristianos, por ejemplo, en China, que veíamos esta semana un vídeo, no tienen la posibilidad de tener una Biblia individual para ellos? ¿Qué es lo que hacen? Se la lleva una familia, la escriben, la memorizan y se la pasan a la otra familia. La escriben, la memorizan y se la pasan. Y con una Biblia a lo mejor está dando vueltas por 20 o 30 o 40 o 50 familias, porque no tienen recursos para poder comprar una Biblia para cada miembro de la casa. ¿Cuántas Biblias tenemos nosotros? ¿Cuántas veces voy por las sillas de la iglesia y me encuentro Biblia? Lo primero que hago, les voy a confesar un secreto ahora que no nos oye nadie. Lo primero que hago cuando me encuentro una Biblia en la iglesia, ¿saben lo que es? ¿Qué? ¿Ver de quién es? Claro. Algo así. Fulanita de tal. Voy a ver si me pregunta por su Biblia. Meses han tardado algunas personas en decir, oye, una preguntita. ¿Tú viste por aquí mi Biblia? Y yo le pregunto, tú tendrás otra Biblia en casa, ¿verdad? Porque si llevas 3 meses sin encontrar la Biblia, ¿qué has estado leyendo en los últimos 3 meses? ¿O has estado muy ocupada con La Isla o con El Gran Hermano o con las series que hay por ahí dando vueltas por todas las televisiones? Vivimos en unos tiempos en los que es muy difícil encontrar gente comprometida y en serio con el Señor. Pero ha llegado el tiempo, y esta es una frase que yo quiero que no es de la Biblia, pero sí es una frase que quiero que te metas en la cabeza, ha llegado el tiempo de demostrar nuestra madurez. Ahí la tienen. ¿La leen conmigo? Es el tiempo de demostrar nuestra madurez. ¿Qué madurez tienes tú, hermana? ¿Cómo puedo saber yo si tú eres una mujer madura, o un hombre maduro, o un joven maduro del cual yo me puedo fiar?
¿Cuál es la evidencia de que un pastor es un hombre de Dios? Ustedes saben cuáles son, ¿sí o no? ¿Cuál es la evidencia de que un hombre está predicando la Biblia o tonterías? Claro que la saben. Es que como le dije una vez a uno que me encontré aquí cerca de la iglesia, cuando empezó a hablarme de cómo tenían que vivir los pastores y cómo tenían que tener un testimonio y no sé qué, y me tuvo ahí 20 minutos hablándome de cómo tenían que ser los pastores, cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse, y cuando terminó le dije, ¿terminaste? Y me dije, sí. Digo, oye, todo lo que has dicho es así, mi hermano, tienes razón, pero qué lástima que no tengas tan claro cómo tienen que vivir las ovejas. Porque cómo tienen que vivir los demás te lo sabes de memoria. Pero cómo tienes que vivir tú, me da la impresión que todavía no te has dado cuenta. Qué fácil es decirle a los demás, ¿verdad? Pero yo pregunto en esta tarde, ¿cómo puedo yo saber que tú eres maduro? ¿Por las canciones que cantas? ¿Por lo bonito que cantas o porque tocas un instrumento? ¿Cuál es la señal en una mujer, en un varón, de que tú eres una persona madura, que tienes una Biblia muy grande? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las evidencias de una iglesia madura, de una persona madura en el Señor? Pues mira, te voy a poner algunas. Una de ellas es cómo te comportas cuando estás bajo presión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te comportas cuando te falta el dinero? ¿Cómo te comportas cuando no te salen las cosas como tú querías que te salieran? ¿Cómo te comportas cuando el pastor no te hace el caso que tú crees que te debería de hacer? ¿Cómo te comportas, en definitiva, bajo presión? En un examen, en una prueba, ahí vas a demostrar el nivel de madurez que tú tienes y que todos tenemos. ¿Sabes otra demostración? ¿Cómo vas a vivir cuando nadie te observe, cuando nadie te vea? Y cuando te ofrezcan algo que a tu carne le gustaría decir sí, pero que sabes perfectamente que no es la voluntad de Dios, ¿cómo vas a reaccionar ante esa oferta, ante ese juguete que el diablo te está presentando? Sí, hay muchas formas de demostrarnos a nosotros mismos qué nivel de madurez tenemos. Es muy fácil cuando llegamos a una iglesia y comenzamos a ver cómo visten las chicas de la alabanza. No, aquí no hay santidad. Ya. Es muy fácil ver cómo el pastor no usa corbata, como si la corbata se midiera o la santidad se midiera por la corbata, ¿no? Ay, aquí hacen esto y no cantan himnos y cantan no sé qué y hay muchas luces y no sé qué. Es muy fácil siempre ver los defectos de los demás. Pero ha llegado la hora, desde el 13 de marzo, mi querido hermano, que tú lo mencionabas antes, desde el 13 de marzo el Señor está diciendo, a ver cómo se comporta cada uno de mis hijos, sin cultos, sin iglesia, sin tanto dinero y trabajo como antes había, sin tantas cosas que teníamos antes, a ver cómo se comportan mis hijos en este tiempo de prueba. Ahora es un momento para demostrar nuestra madurez, por supuesto al Señor y a nosotros mismos también. Por eso Pablo le exigía a Timoteo, huye, pelea, esfuérzate, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él le exigía a Timoteo, porque cuando alguien nos exige es porque ese alguien sabe que tú puedes dar mucho más. Y yo estoy convencido, si así no fuera, yo no estaría aquí ni un día más, ¿eh? Os lo dejo así de bien claro. Os lo dejo así de claro. Yo no tengo ningún problema en buscarme otro sitio para predicar y vivir. Ninguno, y menos hoy en día. Si yo no creyera que ustedes pueden dar más, si yo no creyera que esta iglesia puede dar más, ¿yo qué hago aquí? Con todo lo que hay que hacer por ahí por el mundo. Yo estoy plenamente convencido que todos y cada uno de los jóvenes de esta iglesia, aunque algunos están en la inopia y están todavía con los pajaritos, yo estoy convencido de que en esta iglesia hay un potencial impresionante en el grupo de jóvenes que tenemos, ¿o no? Totalmente convencido. Lo que hay que espabilar, sobre todo a los chicos, que las chicas os están pasando por encima. Porque hoy en día para encontrar un chico espabilado, un chico consagrado, hay de verdad que buscar mucho. Y yo le pido a todos los jóvenes de la iglesia, espabilen, hijo, que yo no voy a vivir 200 años, que necesitamos más predicadores, que Anderson y yo no damos abasto, que necesitamos predicadores, necesitamos gente comprometida, que todo el peso de esta iglesia lo deberían de llevar los jóvenes, todo, absolutamente todo.
Y necesitamos jóvenes de fuego, jóvenes espabilados, jóvenes que digan, caramba, hay un papel en el suelo, yo no lo tiré, pues te agachas y lo coges, mijo. Oye, y cuando llegue el pastor, ¿quién encendió? Pregunto, ¿quién encendió hoy este proyector? ¿Quién no encendió? ¿Quién encendió los aparatos de aire acondicionado una hora antes del culto para que ustedes estuvieran fresquitos? ¿Quién preparó las sillas para que cuando la gente viniera estuviera todo listo? ¿Quién va a limpiar después? Porque yo veo que siempre se quedan lo mismo a limpiar. Yo observo y veo que algunos no han limpiado ni la silla en la que se sentaron. Yo veo que los sugieres son siempre los mismos. Los que vienen a la oración son siempre los mismos. Los de la alabanza son siempre los mismos y a veces tampoco. Es decir, hermano, yo estoy aquí porque creo que esta iglesia y ustedes pueden dar mucho más. Pero os digo algo, como tú no inviertas tu tiempo y tu energía en el Señor, ¿sabes lo que te va a pasar? Lo que le pasa a la gente que tiene demasiado tiempo libre, que empiezan a deprimirse, que empiezan a estar entristecidos, que empiezan a mirarse mucho el ombligo y se olvidan de que el motivo principal por el que estamos en este mundo, ¿saben cuál es? Para servir al Señor Jesucristo. No hay otra explicación. ¿Tú te acuerdas la historia cuando Moisés le dijo a Josué, ahí está Amalek? El próximo libro que voy a publicar, Dios mediante, el mes que viene, ya está prácticamente listo, lo voy a llamar Descubriendo el Mundo Espiritual. Es alucinante lo que pasa ahí. Hasta el más grande hombre de Dios de la historia se cansó. Se cansó. Subió a lo alto de la montaña y se puso a orar con sus manos levantadas. Mientras lo hacía, el pueblo de Dios, capitaneado y dirigido por Josué en el valle, prevalecía contra el enemigo. ¿Pero qué pasó? Que Moisés se cansaba y comenzaba a bajar las manos. Y al momento, en el mundo espiritual, el enemigo reconocía que el varón de Dios, el hombre de Dios, estaba cansado. Y el cansancio físico de Moisés se transmitía en la debilidad espiritual del pueblo. Entonces alguien dijo, aquí hay que tomar el toro por los cuernos, si me permiten la expresión. Y no recuerdo el otro, y Aarón le dijeron a Moisés, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar esta guerra espiritual. Vamos a organizar este lío que tenemos aquí en el desierto. Porque dice la Biblia que el enemigo con el que estaban peleando no era un enemigo normal y corriente. Fue el único enemigo que hizo guerra contra el trono de Dios. Era un pique entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y había un hombre que era clave para que esta guerra cayera del lado que tenía que caer. Siéntate y tú levanta las manos y uno te va a agarrar por aquí y el otro te va a agarrar por aquí. Y ya verás cómo esto se va a ganar fácilmente. Hicieron falta 2 personas más para que aquel pedazo de hombre de Dios no se cansara y siguiera orando hasta prevalecer Josué en el campo de batalla. Hermanos, las cosas naturales reflejan el mundo espiritual. Lo he dicho 1.000.000 de veces. Hace falta gente que levante las manos. Hace falta gente que apoye las manos de otros. Hace falta colaboradores, hace falta jóvenes activos, jóvenes que digan, estoy viendo últimamente la puerta de la iglesia que se le ha ido el color. Pastor, yo vengo mañana a pintarla. Por ejemplo, y tantas cosas. Eso se resume en una sola palabra y termino. Iniciativa. Dígalo conmigo. Iniciativa. Tenemos iniciativa para lo que nos interesa. La novia te dice, hablamos a la noche cuando termine el culto por internet y le dices, no, hoy estoy muy cansado. Ya. Miras el reloj, son las 2:30 de la mañana. Mañana tienes que levantarte a las 7 para ir al sur a no sé qué. Pero no te cansas. ¿Por qué? Porque estás con la persona que amas. Y no amamos al Señor de señores y al Rey de reyes. Pues todos los esfuerzos que hagamos por el Señor merecen la pena.
Pero prediquemos la palabra, uno en el bar, el otro en el supermercado, el otro en la universidad, pero prediquemos la palabra, porque hay gente que mañana verás, escucha bien, hay gente que mañana verás que no van a terminar este año y que algunos de ellos verás, incluso podrás ir hasta su propio entierro. Predícales la palabra, háblales de Cristo, que Cristo viene pronto, que los tiempos se están acortando y que a través de tus labios miles de personas pueden llegar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Es que soy muy mayor, mentira, falso, no hay edad para dejar de servir al Señor. Nadie se jubila en el reino de Dios. Hay trabajo hasta que haya vida, hasta que lata el corazón, hay posibilidad de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar fervientemente al Señor. Mejor nos ponemos de pie, que se ora mejor. Levanta tu voz en esta tarde al Señor y dile: Dios mío, yo quiero predicar tu palabra. Tal vez no soy pastor, nunca lo seré. No soy predicador, nunca lo seré. Pero soy un hijo de Dios, te he conocido. Mis pecados han sido perdonados. Tú, Señor, has roto las cadenas de mi vida. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Patricia, tú te has graduado hace unos días del seminario. Venga, manos a la obra. Venga, manos a la obra. Jóvenes, venga, adelante. Vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Comienza a evangelizar. ¿Te gusta el internet? Gloria a Dios. Venga, métete ahí, empieza a evangelizar. Empieza a predicar. Empieza a hablar la palabra. ¿Te gusta el contacto personal con la gente? Gloria a Dios, estupendo, no todo el mundo vale para eso. Venga, va, mañana un montón de folletos, Biblia, Nuevo Testamento. Vamos a hablar a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. En otras palabras, hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Dios te ha traído esta tarde a este culto para que escucharas la palabra, para sacudirnos espiritualmente. Aleluya. Y queremos, con la ayuda del Señor, ir a por todas. Predica la palabra, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán cosas terribles en los últimos tiempos y ya las hemos comenzado a ver. Pero vamos a levantarnos en pie de guerra, a ir en serio, a dejarnos de niñadas, a dejarnos de tonterías, de mirar siempre la paja en el ojo ajeno. Ir en serio con el Señor. Dios mío, usa nuestra vida poderosamente. Respalda, Señor, la obra de tu iglesia. Acompáñanos, Señor, en todo momento en lo que hagamos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece nuestras vidas para la batalla. Que esta semana sea una semana en la que ganemos almas. Que esta semana, Señor, si no se presentan oportunidades, yo las buscaré. Para poder llevar a esa persona que no te conoce un mensaje de esperanza y que sepa que en Cristo hay salud, sanidad, vida y victoria. Guárdanos, Señor, de adulaciones. Guárdanos, Señor, de cuentos y de fábulas, y que solamente prediquemos la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Si en esta tarde entre nosotros, no lo sé, si en esta tarde entre nosotros hay, aunque fuera una, no importa, una sola persona que no ha conocido a Cristo, que has oído hablar de Cristo, pero no lo has recibido, no lo has invitado a tu corazón. Pero hoy tú dices: yo quiero experimentar una vida nueva. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él entre en mi corazón como ha entrado en el corazón de muchos de ustedes. Yo quiero conocer al Señor. Si hoy tú le quieres entregar tu vida a Jesús, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti en este momento. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más nuevo que no ha aceptado nunca al Señor y quiere hacerlo en esta tarde. Gloria a Dios. 3 personas nuevas en esta tarde quieren aceptar al Señor. Levante su mano conmigo al cielo y diga: Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús, tú has muerto por mí en la cruz. Tú ocupaste mi lugar, Señor. Tú llevaste mis pecados. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu sacrificio. Me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti, Señor. Límpiame en esta tarde, cámbiame, Señor. Yo abro mi corazón, dígalo conmigo. Yo abro hoy mi corazón para que tú, Señor Jesucristo, entres en mí. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte.
quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Me rindo a ti, Señor. Me rindo al Señor Jesucristo y confieso que el Señor Jesucristo será mi Rey, mi Señor a partir de hoy. Te lo pido con toda mi alma, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bendito sea tu nombre. Oramos, iglesia, en este momento, oramos para que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas para poder orar los unos por los otros y cubrirnos las espaldas y esforzarnos por el reino. Somos un cuerpo, una sola iglesia. Hay hermanos que están en otros países siguiendo estos cultos, hay otros que están aquí, da igual. Vamos a arrimar el hombro, vamos a estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, peleando por una misma meta. No, mi visión es diferente, mi objetivo es diferente. ¿Qué hablas? Tu visión tiene que ser la misma que la mía y la del otro, porque mi visión, ¿cuál es? Mi visión es alcanzar el mundo para Cristo. ¿Cómo vas a tener tu otra visión diferente? Si la visión de la iglesia tiene que ser rescatar, salvar el mundo para Cristo, ¿de dónde sale el cuento ese de que mi visión es diferente? Pues si tu visión es diferente a la mía, que es ganar el mundo para Cristo, ya puedes estar incorporándote a la visión general de la iglesia, que es la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A ti la gloria y la honra, Señor. Usa nuestra vida y guárdanos en esta semana que comienza hoy de todo mal y de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Quisiera leerles a partir del versículo 5. Lucas capítulo 21, a partir del versículo 5. Es bueno a veces en los distintos evangelios donde aparece una misma historia leer las distintas versiones, porque a veces Mateo dice algunas cosas que Lucas omite o viceversa, y eso enriquece estos pasajes que se encuentran en varios evangelios. Y el Evangelio según San Mateo nos cuenta de los propios labios del Señor Jesucristo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y también Lucas tomó muy buena nota de lo que el Señor dijo como respuesta a una pregunta que le hicieron 4 discípulos. Generalmente siempre se menciona a Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Continuamente. Pedro, Jacobo, Juan en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan que reciben el encargo de orar por el Señor en el huerto de Getsemaní, la noche que el Señor va a ser entregado. Y continuamente están estos 3 personajes siendo mencionados. Pero curiosamente, en el Evangelio según San Marcos nos cuenta que 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, como tenía que ser, y Andrés, le hacen una pregunta al Señor y la respuesta del Señor es tremenda, pues casi todo el capítulo 24 de Mateo y casi todo el capítulo 21 de Lucas. Y miren la pregunta que le hacen al Señor. Previamente dice que salen del templo y unos que hablaban del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Claro, esto fue un impacto para los discípulos. Ellos estaban muy orgullosos de su templo. Todos los judíos estaban tremendamente orgullosos de aquel inmenso edificio en el que moraba la presencia del Señor, por lo menos durante algún tiempo. Era el centro religioso de la época para el pueblo de Israel, por lo menos. Allí era donde se cantaba, allí era donde se adoraba a Dios. Allí era donde se subía en peregrinación varias veces al año, se llevaban las ofrendas, los diezmos, se realizaban los sacrificios. Claro, para ellos el templo era lo máximo. Y cuando oyen que ese templo va a ser destruido, pero una catástrofe de tal magnitud que no va a quedar piedra sobre piedra, eso a ellos les conmueve el corazón. Y entonces ya en el huerto de Getsemaní, cerca más o menos de donde dijo el Señor eso, le hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? 2 preguntas muy interesantes que obtuvieron respuesta. Él les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 9, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esa frase es muy bonita, ¿eh? El fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13 dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello, esto para los que tienen pelo, los calvos, este versículo no es para ti, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, tomen nota de esa preposición, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, aleluya, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Realmente yo no tengo palabras para agradecer el hecho de que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se atrevieran a preguntarle al Señor, danos una respuesta, por favor, Señor. Lo que has dicho es muy fuerte, lo que has profetizado es tremendo. El templo de Jerusalén ya había sido destruido por los caldeos, por los babilónicos, pero ahora otra vez nos lo van a destruir. Ahora otra vez el templo va a ser destruida, tu gloria va a ser quitada de aquí. ¿Cuándo, Señor? Dinos cuándo, cómo. Danos alguna pista, danos alguna información. Y el Señor se la dio, y yo me alegro mucho de que el Señor no haya dicho, bueno, eso ahora no os lo voy a responder, Yo me alegro muchísimo de que el Señor haya dicho, bueno, pues esto es lo que va a pasar antes de que el templo de Jerusalén sea destruido. Vamos a suponer que Jesús tenía en ese momento aproximadamente unos 33 años. Bueno, pues en el año 70 después de Cristo, en esa misma generación, en un intervalo de menos de 3 décadas, el templo de Jerusalén fue destruido. Tiempo más tarde Jerusalén, toda la ciudad destruida, las murallas son destruidas, el pueblo de Israel esparcido por todo el mundo, y hasta 1948 no se volvió otra vez a recuperar lo que era el país, pero hasta 1967 no se volvió a recuperar la ciudad de Jerusalén en la famosa guerra de los 6 días. En fin, la historia está plagada de hechos proféticos que se han cumplido
literalmente al pie de la letra. Yo no pretendo en esta tarde dar este estudio o este mensaje para asustar a nadie, ni muchísimo menos. Las profecías no se escribieron para asustar, para angustiar a los creyentes, sino todo lo contrario. La palabra de Dios se escribió para que estemos confiados, para que estemos tranquilos, sabiendo lo que va a acontecer, cuándo y dónde, y sepamos cómo actuar en las circunstancias difíciles que sin lugar a dudas van a afectar a todo el planeta Tierra, incluida todas las naciones de la Tierra. Mientras voy compartiendo algunas cosas con ustedes, generalmente cuando hablamos de acontecimientos finales relacionamos los acontecimientos finales con terremotos, con catástrofes, con la aparición de falsos cristos, con terremotos, con pestes, con hambre. Y es así, efectivamente, todo eso que hemos leído y otras cosas que van a suceder, pues tienen que ver con los últimos tiempos. Las guerras, los rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, injusticias, epidemias, plagas, catástrofes, falsos cristos, personas que vienen haciéndose pasar por falsos ungidos, pero que en el fondo son auténticos impostores. Todo eso y mucho más ha de acontecer en los últimos tiempos. No nos tiene que tomar por sorpresa. No tenemos que llevarnos las manos a la cabeza como diciendo, Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, hermanos, lo que está pasando es que la Biblia se está cumpliendo delante de todos y de cada uno de nosotros. Ahora, yo observo que dentro del mundo cristiano, ya no solamente de puertas para afuera, sino dentro del mundo cristiano, hay mucha ceguera, hay mucha ignorancia. Hay mucha sordera espiritual acerca de estos acontecimientos que van a sacudir a todas las naciones de la tierra. Veo que incluso hay creyentes como que están totalmente desconectados de esta realidad profética que es una realidad para los creyentes del siglo XXI. Veo que hay creyentes que lo único que les preocupa es cubrir sus deudas, pagar sus gastos, poder pagar su casa, su teléfono, la letra del coche, poder comprar la comida y poco más. Y es como si nos hubiéramos dejado arrastrar o envolver por la corriente de este mundo, donde dice la Biblia que a los gentiles lo único que le preocupa es su comida, su vestido, estar tranquilitos, aunque se esté cayendo todo por allá afuera, pero que a mí no me afecte, y yo por lo menos que tenga mi comidita, mi casita, mis papeles, mi trabajo, que mis niños estén sanos y poco más. Sin embargo, la visión, la lectura que el creyente tiene que hacer acerca de los acontecimientos finales tiene que ser otra completamente diferente. Nosotros no podemos vivir ajenos a una realidad que sí o sí, de una manera u otra, nos va a afectar. Nosotros porque estamos viviendo aquí en un lugar, bueno, parece como que esto es una especie de oasis, ¿no? En medio del desierto, pero no en todas partes del mundo es tan fácil ser cristiano. No en todas partes del mundo los cristianos viven tan tranquilos y tan bien como los cristianos en las Islas Canarias y en España. Hay muchos hermanos nuestros que están dando su vida por el Evangelio. Hay muchas iglesias que están siendo destruidas y pastores asesinados y creyentes que han sido crucificados en este siglo. Y no vayan a imaginar ustedes que en cualquier parte de la tierra podemos ir con una Biblia debajo del brazo y pararnos en una esquina y repartir tratados o evangelizar de Cristo. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Hay muchos países en este momento donde está prohibido el cristianismo, donde está totalmente perseguido el Evangelio y donde muchos hermanos están pagando a precio de sangre el hecho de haber entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Una de las señales de los últimos tiempos va a ser la frialdad en los creyentes. No hablo de la frialdad en el mundo, hablo de la frialdad en la iglesia, hablo de la indiferencia entre los cristianos. Como que vamos a estar aquí toda la vida y como que a nosotros nunca nos va a pasar nada, sino que siempre las desgracias y los problemas, ya sea de índole natural o espiritual, siempre es pero fuera, ¿no? Lejos de nuestras fronteras. Y aquí como que a nosotros nunca nos va a afectar absolutamente nada. Pero eso no es lo que nos marca el Evangelio. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que la maldad en toda la faz de la tierra va a ir en aumento. Bueno, realmente el versículo dice que la maldad se va a multiplicar. No sabemos por cuánto, pero el mundo no va a ir a mejor. Las naciones no se van a respetar, los hijos no se van a llevar bien con los padres, los matrimonios se van a restaurar y todo va a ser maravilloso y la droga va a desaparecer y la violencia y las violaciones y los secuestros. No, es todo lo contrario. Esto es simplemente el comienzo, el principio de dolores, como dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos es que hay como una especie de
de monopensamiento, es decir, todo el mundo tiene que pensar igual, actuar igual, y en cuanto te salgas de lo establecido, en cuanto te salgas del patrón que han ideado o han creado pues los medios de comunicación, los periodistas, los políticos, etcétera, etcétera, automáticamente eres hombre muerto. Y vemos que hoy en día se pueden hablar de muchas cosas, pero en cuanto toques ciertos y determinados temas que son auténticas aberraciones y pecados delante del Señor, automáticamente eres una persona rara, una persona peligrosa, o sabe Dios el adjetivo que te ponen. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que algo que va a proliferar en los últimos tiempos no solamente es la maldad, sino que habrán inventores de males. Gracias al Señor por los inventos que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Inventos que nos han hecho y nos hacen cada día pues la vida más cómoda. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos Satanás ungirá y utilizará a personas como instrumentos en sus manos. Yo los llamo arquitectos de la maldad, inventores de males, como los llama la Biblia en Romanos 1, que lo único que estarán pensando y dedicando su tiempo es hacer mayores maldades, a hacer cosas que pueden parecer auténticas barbaridades, pero que en los últimos tiempos se van a ir infiltrando en la sociedad de tal manera que podemos ver ya, no es algo que nos suena chino, sino podemos ver que hay como una sociedad robotizada. La gente está como anestesiada. Fíjate de lo que hablan, 3 o 4 temas y no los saques de ahí. Yo me acuerdo que hace años, y no hablo de siglos, sino de años, pues cuando una persona traía a alguien de visita a la iglesia, sea un amigo, un pariente, un familiar, un vecino, lo que sea, pues uno tenía la completa seguridad de que si traías a una persona nueva a la iglesia, a la cual le habías estado dando testimonio, lo más seguro es que ese día el Señor tocaría su corazón y terminaría levantando la mano y aceptando al Señor y comenzaría a asistir a la iglesia. Eso era algo muy habitual hace años. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes llevan años testificándole a personas? Le has contado tu testimonio, incluso a lo mejor ha asistido a algún retiro, algún campamento, alguna reunión de mujeres, ha escuchado el testimonio de alguien que el Señor le cambió la vida de una forma tremenda, y cuando termina el culto y le preguntas ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Y te dice, bien, está bien. Pero es como que la palabra les resbala. Y tú dices, ¿cómo es posible con el pedazo de mensaje que ha oído o con el testimonio que este hermano o esta hermana ha contado, que Dios lo ha liberado o lo ha sanado, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que no se le remueve el alma y se quebranta en su corazón y sale y entra y lo ves que viene a comidas y viene a programas especiales y a campamentos y a retiros, pero no termina de entender el evangelio? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay como una especie de callo que rodea el alma de la gente y parece como que la palabra no les penetra? Esto tiene que tener una explicación, tiene que haber algún texto bíblico que nos arroje luz, que nos muestre, Señor, qué es lo que pasa con la gente que le hablo de mi vida, lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo practicaba, la vida de desorden que llevé durante años y ahora me ven cambiado, me ven limpio, me ven educado, me ven... y como que no se inmutan. Bueno, hay un versículo que yo creo que nos puede dar mucha luz y mucha claridad en cuanto a lo que estoy comentando, y está en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Yo quisiera leerlo esta tarde porque a lo mejor hay alguien aquí que lleva mucho tiempo testificándole a un amigo o a un familiar o a algún conocido y ves como que la palabra le resbala como el agua al pato, ¿no? Y ves que le hablas del Señor y viene a la iglesia y escucha los cultos y a veces se mete en internet para ver alguna predicación o escucha algún testimonio, y como que está muerto en vida, ¿no? Como que tiene un callo alrededor del alma que no le penetra la palabra. Tiene que haber un factor espiritual que impide que la gente entienda, ¿no? Miren, hermanos, más milagros que vio Faraón no los ha visto nadie en la vida. Milagros únicos e irrepetibles que Dios los hizo una vez en la historia. Faraón vio milagros impresionantes y no se convirtió, al revés, cada día endurecía más su corazón. Es decir, que no fue por no ver palabra. Le estaba dando testimonio nada más y nada menos que Moisés. Vio plagas espectaculares, vio el río Nilo convertido en sangre, vio que sus dioses, que eran deidades paganas y falsas, eran incapaces de proteger su palacio, su futuro, su presente, su descendencia, y no se convertía. Bueno, pues hay un versículo en Mateo capítulo 24 que yo quisiera leerles en esta tarde y que dice lo siguiente. Mateo capítulo 24,
concretamente el versículo 37. Repito, Mateo 24, versículo 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué menciona a Noé? ¿Por qué no menciona a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón? ¿Por qué precisamente cuando él está hablando de su venida, y claro, tiene que estar hablando de otra venida, porque él ya estaba allí? Estas palabras que estamos leyendo, que estoy citando esta tarde, no las citó Pablo, ni Pedro, ni Santiago, sino son palabras de Cristo en primera persona. ¿De qué venida está haciendo ¿A qué venida está haciendo referencia el Señor? Bueno, ya lo dije una vez, que en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, que es un idioma tremendamente rico y profundo, hay dos palabras que hablan acerca de la venida del Mesías. Hay una palabra que todos conocemos, la palabra epifanía, que es la palabra griega que se utiliza para hablar de su primera venida, su primera manifestación, ¿verdad? Que es la que encontramos en los evangelios. Pero hay una palabra que solamente se emplea en la Biblia para hacer referencia a la segunda venida de Cristo, después de su ascensión, evidentemente, y es la palabra parousia, y esta es la que aparece aquí. Él está hablando de que cuando Él aparezca por segunda vez, y dice la Biblia que todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá por la mitad, todo eso que sabemos, pues antes de que Él venga en esa segunda manifestación, las generaciones precedentes se parecerán mucho a la sociedad, a los tiempos de Noé. Y si pasamos al siguiente versículo, dice en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, no dice los años antes del diluvio, no dice los meses o las semanas, no, los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día, hasta el último minuto en el que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio. Pero tan complicado era entender lo que enseñaba este hombre. Era tan torpe a la hora de expresarse Noé que no le entendió nadie. Yo no creo sinceramente que Noé fuera torpe a la hora de decir, vamos a ver, que va a llover, que va a venir una catástrofe de una magnitud descomunal, que miles de personas, millones de seres humanos van a perder la vida, que Dios me ha dicho que yo no soy un loco, ni un delincuente, ni un fanático religioso, que Dios me ha dicho, el creador de todos de nosotros, me ha comunicado que va a venir un diluvio y que tenemos que prepararnos, y prueba de ello es que yo me estoy preparando juntamente con mi familia, con mis hijos, con las esposas de mis hijos, con mi mujer. Y aunque ha pasado el tiempo y parece que aquí no pasa nada, ha pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, y parece como que todo está igual, pero yo sigo trabajando y preparándome para el día del diluvio. Dice que no entendieron hasta el día que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Dice en el versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces no nos extrañemos cuando le predicamos a una persona el evangelio hoy y mañana y pasado mañana y un año y otro año, y viene a la iglesia y ahora un retiro y mañana un campamento y pasado a esta actividad y mañana otra, y parece que no entienden. Pero cuando van a entender, va a ser demasiado tarde. Porque dice la Biblia que cuando entendieron, cuando vieron que comenzó a caer lo que Noé había profetizado durante 120 años, ya no se podían burlar más. Ya no podían perder más tiempo. Se dieron cuenta de que lo que decía aquel señor mayor era verdad, pero ya fue demasiado tarde, porque dice la Biblia que Dios cerró el arca, Dios cerró la puerta y miles de personas perecieron. Tuvieron su oportunidad. Esas personas, cuando se presenten una por una delante del trono de Dios, no van a decir que no sabían nada. No van a poder decir, señores, que yo no oí que iba a venir un diluvio. Sí lo sabían, fuiste advertido, fuiste amonestado. Mi siervo Noé estuvo 120 largos años proclamando lo que iba a venir, pero nadie quiso hacerle caso. Días antes del diluvio estaban haciendo planes. Esa expresión, se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, es mucho más que interpretar la literalidad propia del texto. Se refiere a que hacían negocios, compraban mercancías en un país, viajaban a otro,
Vendían el género, compraban aquí, vendían allá. Significa traficar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Traficaban, cambiaban, hacían negocios, viajaban de un lugar a otro y llevaban una vida normal. Pero lo que el mundo llama vida normal, para nosotros es la vida anormal. La vida normal no es la que vive el hombre sin Dios. La vida normal es la que vivimos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Que sabemos que estamos en este mundo de paso. De paso, hermanos, de paso. Unos más y otros menos. Pero tarde o temprano, todos, ricos, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres, absolutamente toda la raza humana morirá. Y tendremos que presentarnos a rendir cuentas delante del Creador del cielo y de la tierra. Y aunque te encuentres fuerte, aunque ahora no te duela nada, aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas ropa, aunque estés casado, soltero, desesperado, me da igual, estés en la condición en la que estés, tarde o temprano, tú y yo, me da igual si lo crees o te burlas, tarde o temprano todo ser humano tendrá que presentarse delante del trono de Dios. Hermanos, los que murieron, los que vivimos ahora, los que nacerán y morirán mañana, todo ser humano tendrá que pasar en fila india delante del Señor a rendirle cuentas por su vida. No solamente los que murieron en la época de Noé, en el diluvio, sino también todos y cada uno de nosotros. Pero existe como una especie de efecto contagio. Es decir, todo el mundo opina igual, todo el mundo habla igual, todo el mundo repite como los loros las cosas que dicen sin escudriñarlas, sin investigar, sin averiguar si realmente eso es verdad, si eso se ha demostrado, si eso tiene fundamento. ¿De qué estuve yo hablando el jueves? No sé si se acordarán de lo que yo hablé el jueves, pero yo dije, y el domingo pasado, que muchas personas están edificando su vida sobre dos grandes pilares, el pilar de la mentira y el pilar de la ignorancia. Y sobre eso edifican su vida, porque si os habéis dado cuenta, y esto no nació ahora, esto ya viene de hace mucho tiempo atrás, y en la Segunda Guerra Mundial esto estaba al orden del día, se construyen argumentos sobre mentiras y se repiten un número incontable de veces hasta que finalmente la gente interioriza la mentira y la convierte en verdad con el paso del tiempo. Y es así. Hay muchas personas que dicen hoy en día, pero bueno, eso de que, oye, es verdad, un niño de repente se levanta una mañana y siente que es una niña encerrada en el cuerpo de un niño. Oye, pues mira, yo no me había nunca parado a pensar eso. Pero ¿y por qué no? O una niña que de repente quiere cambiar su sexo porque se da cuenta de que bueno, ese no era el sexo que ella quería escoger y confunden el sexo biológico con el sexo, ¿verdad? Psicológico, y comienzan a hacer una mezcla en su vida. Y bueno, tampoco está tan mal que una persona que ya no produce nada y que una persona que está enferma y que le cuesta un pastón al Estado y que encima le duele por aquí y le duele por allá, pues que lo eliminemos, lo quitemos de en medio, así no nos gastamos más dinero, invertimos el dinero, el dineral que cuestan esas máquinas, lo invertimos en gente que necesite una paga, que necesite una ayuda, y entonces hoy eliminamos al viejito, mañana a la viejita, pasado al retrasado, pasado al que no me cae bien, y así comenzamos a dar rienda suelta a lo que se va a aprobar dentro de poco, porque con este gobierno corrupto y perverso que nos ha tocado ahora, pues no les quepa a ustedes la menor duda de que en un momento determinado la eutanasia en este país sea algo normal, como antaño era anormal y una auténtica barbaridad y aberración sexual, como dice Master and Johnson cuando habla acerca de la sexología en sus tratados, que dice que la homosexualidad, el lesbianismo, el sadomasoquismo, la zoofilia son auténticas aberraciones sexuales, pero que hoy en día se aceptan como algo normal, porque hay otras opciones aparte de un hombre con una mujer o de una mujer con un hombre. Y como tú te levantes en un programa de televisión o en una tertulia o en una emisora de radio diciendo eso es una aberración, eso es pecado, eso es antinatura, hermano, te hacen la cruz y la raya y tu profesión o tu carrera de periodista, amigo, hasta aquí llegaste. Miren ustedes la cantidad de periodistas que han desaparecido del panorama porque un día se atrevieron a cuestionar lo que alguien decía en televisión, y hasta algunos han tenido que irse de España porque aquí ya todas las puertas se le han cerrado para siempre. ¿Qué te parece, amigo? Donde lo malo ya es lo bueno, ya es lo popular, ya es lo cómodo, y lo bueno es lo malo, etcétera, etcétera. Construyendo argumentos a partir de mentiras. Y luego hay algo que a base de repetir, y además, claro, como tienen todo a su alcance, tienen los cantantes, tienen los pintores, tienen los poetas, tienen la radio, tienen la televisión, tienen el cine, tienen la pintura, tienen todo
tienen todos los instrumentos habidos y por haber a su alcance. Lo que intentan es hacernos creer que hay como una especie de principio de unanimidad. Todo el mundo piensa igual. El raro eres tú. Nosotros somos los normales. Los raros son ustedes que todavía siguen creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Los normales somos nosotros, gente con mentalidad del siglo XXI. Los atrasados, los caducados en el tiempo y en el espacio son ustedes, los cristianos, que ya no tienen nada que hacer en esta vida, porque todos creemos y opinamos igual. Y antes se ignoraba a la persona o se discutía con la persona, hoy se le ridiculiza, se le ataca, y si se le puede eliminar física y espiritualmente, también se hace. Y esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. La pregunta es, como creyentes, como cristianos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Yo ya, gracias a Dios, ya no estoy en esa etapa, pero muchos de ustedes todavía tienen niños pequeños, o niños o nietos, que los llevan a la escuela y lo metes a las 8 de la mañana en la escuela y lo recoges en el mejor de los casos al mediodía, y ese hijo tuyo que has parido y que amas tanto, horas y horas está en un ambiente escuchando una serie de cosas que cuando el niño viene a casa, a menos que en casa haya unos principios y una moral y una espiritualidad y una creencia en el Señor, ese niño va a crecer creyendo que son normales ciertas y determinadas cosas que en el mundo, a base de verlas en televisión, y a veces emplean un matiz, un poquito de una pincelada de humor, y hay series para todos los gustos habidos y por haber, para que el pecado, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, vayan entrando y calando en la mentalidad de la sociedad, hasta el punto que todo el mundo hoy en día ve normal lo que toda la vida ha sido una auténtica aberración. ¿Qué hacemos? ¿Nos deprimimos? ¿Escondemos la cabeza bajo tierra? ¿O tomamos el toro por los cuernos y como creyentes nos levantamos en pie de guerra? La Biblia dice que Jesús entró una vez a la casa de una niña que decían que estaba muerta, pero para él no estaba muerta, para él estaba dormida. Y para muchos la iglesia, el cristianismo murió en Europa hace ya años. Cuando se levantaron los librepensadores y dijeron que la época del racionalismo había desplazado a la época del iluminismo, cuando creyeron que todo lo que se había enseñado basado en principios bíblicos y cristianos durante siglos ya no tiene ningún sentido, y comenzaron a desplazar en las escuelas y en las universidades la palabra Dios, Biblia, respeto, pecado, etcétera, etcétera, pues se levantó una generación y se levantó un continente que ya prácticamente ha olvidado las raíces que le dieron forma a Europa y a nuestras vidas. Y como además estamos siendo invadidos, porque es una auténtica invasión descarada, camuflada, pero al fin y al cabo invasión por parte del mundo islámico, porque es una auténtica invasión, que con el cuento de que lo están pasando mal en sus países, se meten muchísimas veces auténticos terroristas en montones de barcos y pateras que llegan aquí y nada antes de llegar al puerto ya tienen todos los servicios esperándoles, cuando tú tienes que ponerte en una lista de espera años para que te operen, si es que no te mueres antes. Pero sin embargo a la Cruz Roja le pagan 3.000 euros mensuales por cada persona que viene, y tienen todos los servicios habidos y por haber, y no nos damos cuenta de que muchísimas personas vienen con la intención de ganar a Europa para el Islam. Y un verdadero islámico, y lo dije el otro día y me da exactamente igual lo que diga la gente o lo que me hagan, hermano, un verdadero islámico tiene sí o sí que odiar al cristianismo y la palabra de Dios. No existe un islamismo moderado, como no existe un cristiano que no sea radical, o un cristiano puede ser moderado y puede decir, bueno, peco el viernes y me arrepiento el domingo. ¿Puede eso verdaderamente representar dignamente a un cristiano? Un cristiano es radical a la hora de hablar, a la hora de opinar, a la hora de pensar. Yo creo que uno de los mejores piropos que me hicieron fue cuando una hermana de la iglesia del Puerto de la Cruz trajo un día a su marido al culto, y cuando le preguntaron después qué le pareció el culto, dijo, uy, a mí este hombre me parece muy radical. Pues para mí eso no fue insulto, para mí eso es una medalla que me la puse en el pecho hace años. Claro que soy radical, faltaría más. ¿Cómo no voy a ser radical? ¿O Cristo no fue radical? Cristo, que era medias tintas, por la mañana desayunaba con los escribas y fariseos y por la tarde les daba caña en el templo.
No ha habido nadie en la historia más radical y más valiente y más atrevido y osado que nuestro Señor Jesucristo. Hasta el punto que había gente que lo abandonaron, incluso que habían sido durante un tiempo discípulos de Él y se marchaban ofendidos. Pero Él no aflojaba, Él no bajaba el listón de lo que exigía, sino Él decía, incluso ustedes si quieren aprovechar y marcharse, aprovechen y váyanse también. El cristianismo es radicalidad pura y dura. Radicalidad contra el pecado, radicalidad contra el desorden, radicalidad contra lo que no es de Dios, por supuesto. El Islam exactamente igual. Pues hermanos, ¿saben una cosa? El Señor Jesucristo advierte en su palabra que antes de su venida nos pareceremos, el mundo, mucho a los tiempos de Noé. Y los tiempos de Noé eran tiempos de frialdad, de indiferencia espiritual total. Un predicador como Noé, un hombre que te está mostrando que crea la palabra de Dios, que se está preparando con toda su familia y no le hicieron nada de caso durante 120 años, pues no te sorprenda. No te sorprenda que tu familia no te crea. No te sorprenda que tus amigos se rían de ti. Hasta el hombre con el que te acuestas o la mujer con la que te quieres casar hasta se puede burlar y reír de ti. ¿No pasó con Noé? ¿No pasó con Jeremías? ¿No pasó con Jesucristo? No os sorprendáis si el mundo os aborrece, porque antes de aborrecerles a ustedes, a mí me aborrecieron primero, dijo el Señor. ¿O no? ¿Estáis ahí? ¿O también se van a ofender ustedes esta tarde? Saben, hermanos, los tiempos de Noé, el mundo espiritual estaba latente. No era una generación de incrédulos, no era una generación de ateos. Era una generación que fue capaz de unir el mundo espiritual caído con el mundo natural. Y hasta que Dios dijo basta. Y tuvo que poner una línea y decir, amigo, hasta aquí hemos llegado. Los tiempos de Noé fueron tiempos de violencia. Dice que Dios miró a la tierra y todo el signo y pensamiento de los hombres era de violencia. Hermano, nunca, jamás en mi vida he visto en España tanta agresividad, tanta violencia, tantos crímenes que ni los animales los hacen como en los últimos años. Cuando hace años se nos podía comentar que unos padres fueran capaces de torturar a un hijo, a una niña hasta la muerte, eso ni se nos pasaba por la cabeza. Pues eso ya se ha visto en este país. Padres que han quemado vivo a sus hijos, o los han ahogado con el cable del teléfono, o los han arrojado al vacío, o los han abandonado y matado a palos o de hambre. Eso no estamos hablando del tercer mundo, estamos hablando de lo que llaman el primer mundo, aquí, en nuestra tierra, en nuestro país. Personas que son capaces de organizarlo todo de tal manera que siempre al pequeño, al menor, siempre sea el eslabón más débil y a por él o a por ella. Así era la sociedad de los tiempos de Noé. Coge el coche y sale una mañana a conducir por ahí para que veas la agresividad total que hay. Nunca olvidaré una escena que me pasó una vez en Madrid, cuando un señor iba cruzando un paso de peatones y por poco uno se le echa encima, y el hombre mayor que iba cruzando por el paso de peatones, no me refiero a aquel señor mayor que salió uno, le pegó un puñetazo y lo mató y se quedó ahí y el tío se mandó a mudar. No, me refiero a un señor que yo vi personalmente pasando por un paso de peatones, se quejó de que este tío le estaba tirando el coche encima y salió del coche con un hacha así. Y el pobre hombre tuvo que salir corriendo. Total, porque le dijo, oye, espérate un momento que termine de pasar, que soy un señor mayor que no puedo ir rápido. Hermanos, vivimos en un mundo de una agresividad impresionante. Impresionante. No sé cuántas mujeres ya han matado este año. No sé. Pero me temo que con esta última que ha habido, no será la última de este año 2019. Seguramente habrá otras muchas más. Tiempos de violencia, de agresividad, de injusticia. Vivimos en un país donde la justicia se ha convertido en la injusticia. En la injusticia. Y estamos viendo cada día que el sentido común ha dejado de ser el sentido menos común de nuestra sociedad. Y es que la Biblia nos enseña que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Y métete eso en la cabeza, interioriza esta verdad esta tarde. Los tiempos finales serán tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Tengo la sensación, y hay que ser sordo, mudo o torpe para no entender, de que en cualquier momento
el primero que dispare, el primero que toque el botón, esto sale por los aires. En las últimas 48 horas han caído 450 cohetes en Israel. Venezuela está al borde de una guerra civil como nunca, desde los tiempos de Simón Bolívar, no se ha derramado tanta sangre como probablemente se pueda derramar en ese país que todos conocemos y hemos vivido en él. Europa está, hermano, en la más absoluta decadencia moral y espiritual, tocada y herida de muerte, donde los musulmanes están comprando como locos antiguas catedrales, antiguas iglesias en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, etcétera, etcétera, para convertirlas en centros del yihadismo islámico. Lógicamente en contra de los de siempre, de los cristianos. ¿Qué les parece? Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde nuestra prioridad no puede ser única y exclusivamente, como acabo de decir, llegar a fin de mes y tener todos los gastos pagados. Si tú vives así, si esa es tu vida, si tú te levantas por la mañana y lo único que piensas es en pagar tus gastos y en pagar la luz, el teléfono y llegar a fin de mes, yo no sé qué tipo de cristiano tú eres. Pero la Biblia nos enseña que las personas que solamente se preocupan y su vida, su tiempo y su energía gira en torno a lo material son lo que la Biblia llama los gentiles. Gentiles que no buscan a Dios porque su prioridad en la vida no es buscar a Dios, es buscar las cosas materiales porque son las que les quitan el sueño, las que les ponen nerviosos, las que les quitan la paz. Pero dice la Biblia que el verdadero creyente, que sabe que tiene necesidades, pero que confía en un Dios poderoso, lo primero, porque es su prioridad, que tiene que buscar es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero sin embargo, en la vida de muchos creyentes, lamentablemente, gira en torno a las cosas materiales del mundo. Y es tan fácil dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Es tan fácil entrar en esa filosofía de vida, donde lo importante es tener, porque cuanto más tenga, me da una cierta seguridad lo que tengo, en vez de seguridad el Dios que sirvo y el Dios que ha transformado mi vida. ¿Qué les parece? Pero es la pura realidad. La iglesia de los últimos tiempos entrará en una crisis de identidad. Por eso hay tantas locuras, tantas falsas doctrinas, tantos payasos en los púlpitos. ¿Por qué? Porque la gente busca entretenimiento, juguetes, ¿verdad? Malabarismos, payasos que les entretengan un domingo por la tarde porque ya han perdido su identidad como cristianos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, encontramos que los primeros cristianos no tenían templo, no tenían catedrales, no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían WhatsApp, no tenían nada, pero cuando oraban, los lugares en los que oraban temblaban. Y oraban para que pudieran seguir predicando con denuedo la palabra de Dios. Y los torturaban, los masacraban, los crucificaban, pero seguían predicando la palabra. Y por eso una de las cosas que yo le pedí a Anderson el día sábado es que repartiera, y lo vamos a hacer cuando regresemos de Israel, que repartiera entre algunos jóvenes de la iglesia una serie de nombres. Nombres de personas como por ejemplo Francisco de Encinas, su hermano que murió quemado en una hoguera en España, el famoso Julianillo, el famoso Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y otros grandes personajes, para que os deis cuenta de que al haber llegado hasta aquí el evangelio en este país no ha sido fácil. No ha sido nada fácil, sino más bien todo lo contrario. Quiero decirles que hoy en día, en una hora, la sociedad bíblica de cualquier país puede producir miles de Biblias. Miles de Biblias. Ustedes se pueden ir a cualquier librería evangélica de este país y comprar una Biblia, por ejemplo, por 4 euros. Pero la primera Biblia que se tradujo al castellano se hicieron 2000 ejemplares. 2000 solamente. Y no dentro de España, sino fuera de España. ¿Cómo traer esos evangelios? ¿Cómo traer esa palabra de Dios a España? ¿Cómo distribuirla? ¿Por dónde distribuirla? ¿A quién se la damos? Cuidado, no sea que nos delate ante el Santo Oficio, la llamada Santa Inquisición. Bueno, todo eso tenemos que saberlo, porque el hecho de poder tener en la Biblia todo lo que David dijo, todo lo que cantaba David, todo lo que hablaba Salomón, las palabras de Cristo, las palabras de Pablo a la iglesia de los Corintios, de los Romanos, de Tesalonicenses, a los Gálatas, a los Filipenses, todas las cartas que escribió Juan, el famoso libro del Apocalipsis, la Torá escrita por Moisés, etcétera, etcétera. El poder tener todo en un solo tomo, en nuestro propio idioma, que lo podemos conocer, no ha sido nada fácil. Y por eso tenemos que honrar y tenemos que mirar un poco atrás y darnos cuenta de que haber llegado hasta aquí no ha sido nada fácil. Y por eso no podemos bajar la cabeza y perder el tiempo en chorradas y en vanidades y en tontería,
Porque, hermano, la juventud es muy bonita, pero dice la Biblia que una de las características de la juventud es la vanidad. Y por eso tenemos que empaparnos, llenarnos de Cristo, porque ahora que eres joven, estás poniendo los pilares de tu vida sobre los cuales vas a edificar tu futuro. Y si tu base no es buena y consistente, hermano, cuando lleguen las pruebas y dificultades no vas a poder aguantar, porque la Biblia dice que solamente serán salvos los que perseveren hasta el fin. No los que hayan perseverado un tiempo, no los que hayan estado en una buena temporada, sino el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Y partimos de la base de que una de las características de nuestra sociedad y de nuestra generación será que el amor de muchos, gracias a Dios que no dice de todos, que el amor de muchos se enfriará. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo y abre su corazón y le dice: mira, Timoteo, te voy a decir bien claramente lo que va a pasar. El Espíritu está diciendo claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y se lo dice a Timoteo en el siglo primero. Imagínate si Pablo entrara esta tarde a la iglesia. Imagínate si Pablo se hiciera un recorrido por las iglesias o por los países donde él estuvo predicando y derramando su vida. Imagínate si Pablo va esta tarde a visitar Turquía y la encuentra toda llena de mezquitas musulmanas por todas partes. Y prácticamente iglesias no ve por ningún sitio. Imagínate lo que pensaría Pablo si va hoy a Corinto, o a Éfeso, o a Esmirna, o a Tiatira, o a la Odisea. Imagínate si Pablo se va a Roma esta tarde y da un paseo por allí, por la Roma, por allí cerca del Coliseo Romano y por la Vía Apia y toda aquella zona. Imagínate si Pablo levantara la cabeza y se fuera hoy en día a muchas naciones donde antes había miles y miles de cristianos, que para ellos era un honor dar su vida por Cristo. Imagínate la sorpresa que se llevaría. Los últimos tiempos no van a ser tiempos fáciles ni cómodos para nadie. Hace años la gente huía y se iba a otras naciones porque había futuro, porque había trabajo. Pero ¿y ahora? ¿A dónde va la gente? Dígame, ¿a dónde va la gente? ¿Qué país ofrece trabajo y oportunidad? Dígame uno, ¿cuál? ¿Venezuela? Ni los venezolanos se quieren ir a Venezuela. ¿Los cubanos os queréis ir a Cuba? ¿Os queréis ir a Cuba? ¿A qué? ¿A qué? ¿A dónde vamos hoy en día? Jesús dijo: venid a mí, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un versículo que sabemos de memoria, pero si lo pusiéramos más en práctica, qué diferente sería nuestra vida. Cada vez que nos sentimos tristes, cada vez que nos sentimos sin patria, sin amigos, sin familia, cada vez que nos sentimos solos, si dijéramos: Señor, voy a ir a ti, porque tú dices que puedo ir a ti cuantas veces quiera, por la mañana, por la tarde, por la noche, con mis depresiones, con mis manías, con mis defectos, con mis virtudes, y puedo ir a ti y tú me vas a dar descanso y alivio y tú me vas a dar de tu paz. ¿Cuántas veces nos sentiríamos mejor? Pero sin embargo nos olvidamos de que los brazos del Señor todavía están abiertos, diciendo: vengan a mí, buscadme mientras pueda ser hallado, buscadme en tanto que está la puerta abierta, porque llegará el momento cuando será demasiado tarde. Israel está a punto de entrar en un embudo, en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque le han dado las espaldas a Dios. Hay mucha religión, sí, ya lo sé. Pero el problema de Israel no son los que le están lanzando cohetes desde la franja de Gaza. El problema de Israel no es Hezbollah, que está allí en el norte, en los altos del Golán, deseando meterse y destruir a todo el país. El problema de Israel es que le ha dado las espaldas a Cristo, a su Mesías. Y cuando Israel reconozca que el verdadero Mesías no era Lubavitch, no era Civitai y no eran otros que se levantaron a lo largo de la historia, sino que el verdadero Mesías es y será siempre Yeshua HaMashiach, ese día los problemas de Israel se acabarán. Y nosotros hemos conocido la verdad. Nosotros estamos, como dice Juan, en el verdadero. Las escamas se nos cayeron de los ojos, tal vez no físicamente, pero espiritualmente hemos visto la luz. Hemos conocido la verdad. No nacimos en la verdad, por lo menos yo no. Hemos nacido en la religión, hemos nacido en la tradición, hemos nacido en algo que heredaron, hemos recibido la herencia cultural o religiosa del pasado. Pero la religión no salva, la religión no transforma al ser humano, en todo caso para mal.
Pero Cristo no vino para traer religión, Cristo vino para traer salvación. Y lo que tú necesitas no es un trabajo. Lo que tú necesitas no son los papeles para estar legal en España. Lo que tú necesitas es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y cuando lo tengas a Él, aunque no tengas trabajo, fíjate lo que te digo, aunque no tengas papeles, aunque no tengas pasaporte, cuando tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Pero cuando no lo tienes a Él, no tienes nada. Fuimos una vez a una iglesia en Suiza. No sé a qué fuimos allí. Estaban la mayoría tratando de pescar al suizo rico. No importa si tenía 90 años, 85, 70, si era cojo, mudo, ciego, da igual, que tuviera perra. Y hablo de creyentes. Iban a la iglesia a pescar al suizo rico, ¿verdad? Porque creyendo que ligando y casándose con el suizo rico, ya su vida estaba solucionada. Qué error tan grande cometen algunos que se llaman cristianos, que van a la iglesia como si fueran al cine o al teatro, creyendo que en los hombres está la respuesta a nuestras necesidades, cuando la respuesta a nuestras necesidades no está en el rico, ni en el pobre, ni en el trabajo, ni en Venezuela, ni en España, ni en Estados Unidos. La respuesta está en Cristo Jesús. ¿Y cuándo nos vamos a meter esa verdad en la cabeza? Que Estados Unidos no es el paraíso terrenal, que Europa no es el paraíso terrenal de nadie, que Cristo es el único que puede llenar el vacío de nuestros corazones, y que cuando lo tenemos a Él, da igual donde estemos y cómo estemos, cuando lo tenemos a Él, en paz podemos dormir, en paz podemos vivir, en paz podemos comer, podemos hacer todo, porque teniéndolo a Él, tengo la paz de mi alma, y eso no me lo da ninguna tierra, ningún papel, ningún país, ningún pasaporte, ninguna cédula, eso solamente me lo da mi Señor Jesucristo. Y los últimos tiempos los cristianos tienen que despertarse. Por eso le he puesto a este mensaje el título: Iglesia, despiértate, levanta y camina. Porque la iglesia, es verdad, no está muerta, pero está dormida. No está muerta, pero está dormida. Y es tiempo de que se levante. Y es tiempo de que aprovechemos todas y cada una de las oportunidades que se nos presenten para denunciar el pecado, para hablar del amor de Dios, para hablar de Cristo. ¿Sabes cuánta gente está vacía? ¿Sabes cuánta gente está desesperada? ¿Sabes cuánta gente no sabe ni a dónde ir un domingo a la tarde? Porque se aburren, porque están vacíos, intentan entretenerse, pero nada puede llenar el corazón del ser humano, sino solamente su Dios y su Señor y su Creador. Y quiero en esta tarde leer algunos versículos. Por favor, presten atención a ellos. Lucas 12:53. ¿Qué dice, por favor? Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿No nos está hablando claramente el Señor en este versículo, más claro agua, que habrá problemas familiares, internos, crisis en la familia? ¿Quién pensaba hace años, 15, 20 años atrás, que los cristianos se iban a separar, a divorciar, que pastores se iban a divorciar, recasar, y que iban a seguir sirviendo a Dios como si aquí no hubiera pasado nada? Eso era algo impensable. Sin embargo, hoy en día, en cuanto a la proporción, los divorcios y separaciones entre llamados cristianos ha superado al mundo. Y no ha pasado nada. Porque si a mí ya no me gusta, o a mí ya no me gusta él o ella, total, ¿por qué tengo que cumplir con una promesa? ¿Cómo que con una promesa? ¿Cómo hay gente que son tan listas para montar empresas y negocios y después son tan torpes y tan ciegos para no darse cuenta de que lo más sagrado en el mundo es la familia que Dios te ha dado? No entiendo cómo son tan inteligentes para hacer congresos y conferencias y todo tipo de actividades, y mueven gente por aquí y mueven gente por allá y se meten en créditos y en préstamos y se empeñan y pierden dinero y luchan y pelean, y después por lo más importante en la vida, que es tu mujer y tus hijos, no peleas por ellos. No lo entiendo, porque están ciegos, porque son guías de ciegos, y los que los siguen irán al hoyo igual que van a ellos. Porque la Biblia dice que la familia va a ser tremendamente atacada en los últimos tiempos. ¿O es que no lo veis? Mujeres que ya no sienten nada por sus maridos. Y los dos vienen a la iglesia. O él ya no siente nada por ella. Y viven bajo el mismo techo. Y cantan las mismas canciones. Y tienen su hoja de membresía en la misma iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Porque la familia va a ser atacada de una forma brutal en los últimos tiempos. Tremendo. La desconfianza, la infidelidad, el temor, el entregarse unos a otros, es algo increíble. ¿No dicen que está participando ahora en el concurso, en el reality show este de televisión,
Un chico que sus hijos, que sus padres son cristianos que trabajan en el ministerio de remar, que todos conocemos. ¿Qué les parece? Bueno, ustedes yo sé que no ven la televisión, no saben de qué estoy hablando porque ustedes están en un nivel espiritual al que yo todavía no he llegado. ¿Pero qué te parece? Creyentes con un don que Dios le ha dado para cantar a Dios. Cantad alegres a Dios. ¿No dice eso la Biblia? La mía lo sigue diciendo. Cantad alegres a quién, a Dios. Y hay cristianos que se van a los concursos de televisión para ser famosos y ganar dinero con un don que Dios le dio. Así terminó Whitney Houston, así terminó Aretha Franklin, así terminó Elvis Presley, y así terminaron muchos que cantaron en la iglesia, que crecieron en la escuela dominical, que alababan al Señor con sus padres, con sus madres, con sus abuelos, y cogieron su don y lo pusieron en las manos del mundo, y al final el mundo terminó no solamente quitándoles el don, sino quitándoles la vida. ¿Qué te parece? Cristianos que dejan todo para meterse en los negocios, incluidos pastores, cristianos que dejan el ministerio por meterse en empresas, en vez de dejar el mundo para servir a Dios. Se ha puesto de moda el dejar las cosas de Dios para meternos en las cosas del mundo. Una cosa de loco, el mundo al revés. Apocalipsis 6:4, por favor, ¿qué dice? Presta atención, hermano. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Llegará un momento que la paz será quitada. La paz será quitada, y en cuanto se quite la paz, se matarán los unos a los otros. Si hoy usted escucha una noticia en televisión que le pone los pelos de punta, padre que mataba a la niña, o este desgraciado que ha violado a la niña desde los 6 años y lo han pillado ahora que tiene 12, etcétera, 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 no se sorprenda, no se escandalice, porque mañana o la semana que viene va a escuchar una noticia peor que la que hoy acaba de poner la televisión. Y es impresionante cómo cada día la noticia que oímos supera a la anterior, y ya nos hemos olvidado de lo que pasó hace 15 días, porque ahora lo que está pasando es terrible, y ahora se va el padre al monte y mata al niño y a la mujer, pero no se preocupe que la semana que viene habrá otra peor, y ya nos hemos olvidado de lo que pasó el otro día en una montaña aquí, en el Barranco del Infierno, en el sur de Tenerife, porque las noticias se van sobreponiendo la una a la otra, porque la maldad se va a multiplicar de una forma terrible en los últimos tiempos, y lo estamos viendo. Y el último versículo, por favor, Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué te parece, amigo? Tropezarán, confusión, desánimo, frialdad espiritual. Ya no puedo confiar en nadie, ya no me fío de nadie, ya no creo en nadie. Bueno, hermanos, todo esto es solamente, permítame decirles, principio de dolores. Esto es el principio, ¿eh? Esto no ha hecho más que comenzar. Y con este gobierno que nos ha salido ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué vamos a esperar de este sinvergüenza que está lleno de sí mismo y que lo único que pretende es controlar y mangonear este país con el coletas este? Que eso es un demonio. Eso es un demonio, y ojalá este mensaje le llegue a esa gente en esta tarde. Por favor, si usted tiene contactos con Podemos, si tiene contactos con estos personajes, lléguele, mándales a través de Twitter, de Facebook o como sea, hágale llegar a esta gente el mensaje. Pregúntele a un venezolano por lo que esta gente quiere meter en España y van a decir: ustedes están locos, ustedes no saben dónde se están metiendo. Y algunos todavía creen que estos salvadores de la patria, estos mesías, van a traer solución y respuestas a este país. Como este país en los próximos años no se humille delante de Dios, y como la iglesia no doble sus rodillas y nos dejemos de perder el tiempo en chorradas y en peleas internas que no llegan nunca a buen puerto, hermanos, la Biblia nos enseña que el amor de muchos se enfriará. 47 iglesias cerraron el año pasado en la ciudad de Milán, en Italia. 47 iglesias, que si no tiene puerta de emergencia, que si no tiene rampa para los minusválidos, que si no tiene suficientes aparcamientos para los miembros de la iglesia, etcétera, etcétera. 47 iglesias en la Lombardía han cerrado el año pasado. Otras tantas en la península. Los tiempos finales no serán tiempos fáciles, serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero el que persevere hasta el fin
ese será salvo. Yo confío y espero que este no sea un mensaje más, total, como tiene que predicar. Mire, yo tengo que predicar, sí es cierto, yo soy consciente de ello. Pero yo espero que este mensaje que no les ha hecho reír, porque no es mi objetivo hacerles reír en esta tarde, esto no tiene ninguna gracia, que nos demos cuenta de que tenemos que estar en alerta, porque nunca los principios, la moral, ha estado más bajo que en estos tiempos. Con la dichosa ley del menor, que yo la quitaría mañana mismo, se le ha hecho un daño tan grande a este país, porque hoy un padre que corrija a un hijo, como nos corrigieron a nosotros, puede terminar en la cárcel. Puede terminar en la cárcel porque una madre corrige por amor a su hijo o a su hija. ¿Qué te parece? Y estamos viendo cómo hay familias que se están destrozando y se están viniendo abajo. Y estamos viendo, hermanos, cómo la maldad va de una forma agigantada, creciendo día a día. Los que tienen hijos pequeños, que todavía están bajo tu tutela, que viven bajo tu techo, dedícale tiempo. Ora por ellos, enséñales la palabra. Siembra en ellos la palabra, siembra en ellos la palabra. Confía que la palabra que estás sembrando en su corazón algún día producirá fruto. No digas, bueno, ya no estoy cansada, ya no aguanto más, no me hace caso, es que es una rebelde. No tires la toalla, hermana. Yo te animo en el nombre del Señor a que le dediques tiempo a tus niños. Oye, ven aquí, déjame ver los libros que están dándote en la clase. ¿Qué te explicaron hoy en el colegio, hijo? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Qué te dijo la señorita? Indaga, mira, observa, averigua qué es lo que le están enseñando. Porque van a por nuestros hijos, te lo digo así de claro. Van a por ellos, a por el eslabón más débil, para que ellos vayan interiorizando las mentiras que están tratando de implantar y de meter a toda costa en ese monopensamiento que nos caracteriza hoy en día en este país. Que ellos sepan que hay un Dios, que hay una palabra, que hay una obra de Cristo que ha cambiado nuestro andamiento en baile, que hay una moral, que hay un respeto, que hay una obediencia. Eso no se lo van a enseñar en ninguna escuela, en ningún instituto, solamente en casa y con el refuerzo que recibirán gracias al Señor a través de las maestras de la escuela dominical en la iglesia. Podremos evitar que envenenen a nuestros hijos. Podremos evitar que ellos vean normal las cosas del mundo, sino que se sientan mal y que digan, papá, ¿verdad que esto no está bien? Mamá, ¿verdad que esto no es de Dios? Pero ¿dónde van a aprender esos valores? ¿Dónde van a aprender esos principios? ¿En la escuela? Olvídate, olvídate. Si a lo mejor la señorita o el maestro que tiene es un degenerado. Sabe Dios los problemas que puede tener esa persona en su vida. Pero que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a estar velando y orando para no darle lugar al diablo, sino que nosotros podamos marcar una diferencia en este tiempo difícil y peligroso en el cual nos ha tocado vivir. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás, hermano. Recuerda esto, la maldad irá en aumento, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Enséñales la Biblia, que la aprendan de memoria, que la amen, que la respeten, que la valoren, que la practiquen. Enséñales la obediencia. La obediencia hay que aprenderla, no viene sola. Enséñales a amar, enséñales a esperar, enséñales a respetar, a pararse ante las canas, como dice la Biblia, a tener respeto a los maestros, a los mayores, a tener respeto a los hermanos que son mayores que él en la iglesia. Enseñemos todo eso en casa, hermanos, porque si tú como papá y como mamá no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Que el Señor nos abra los ojos, que el Señor nos abra los oídos para que nos demos cuenta de que estamos viviendo en un tiempo difícil, pero la Biblia dice que Él nos va a dar la sabiduría necesaria para poder enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Aleluya. Yo quiero que en esta tarde, sobre todo los que sois padres y madres aquí,
Sobre todo pido por favor ahora a los que sois padres y madres que oren al Señor. Dígale con humildad y sinceridad al Señor: Señor, guarda a mis hijos, Señor. Te pido por favor que guardes a mis hijas, a mis nietos, de malas influencias, de pederastas, de pervertidos, de malos principios, de malos ejemplos. Guárdalos, Señor, te lo pido por favor. Y dame sabiduría para que cada vez que pueda yo le enseñe a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos pequeñitos, la palabra de Dios. Ora por ellos cada noche antes de irte a la cama. Pon tus manos, papá, escúchame, pon tus manos sobre tus hijos de vez en cuando a lo largo de la semana. Ahora que tu esposa está embarazada, Edison, pon tus manos sobre ese vientre y bendice esa criatura que viene. Bendícelo desde el vientre de su madre. Bendícelo. Adrián, impon tus manos sobre tu hijo. Bendícelo. Adai, Anderson, Vanessa, Jorge, oren por sus hijos cada día. Bendíganlos. Bendíganlos. Gregorio, Nuria, oren por esos niños. Son esponjas. Aprenden más de lo que te imaginas. Aprenden más de lo que te puedas imaginar. Cógelos en tus brazos cada día, como el Señor cogía a los niños en brazos y los bendecía. Cúbrelos con la sangre de Jesucristo. Ora por ellos, bendícelos. Pido que guarde su mente, su corazón, sus ojos, sus oídos, sus manos. Protégelos cuando salen por la puerta y van a clase. Guárdamelos, Señor, mientras están fuera de mi casa. Guárdalos, Señor, en esas charlas que dan a veces en la escuela, donde están tratando de adoctrinarlos, donde están tratando de meterles el veneno desde pequeños. Ellos, más que ciudadanos de Europa, son ciudadanos del reino de los cielos. Y como tales tienen que vivir, como tales tienen que comportarse, como tales tienen que pensar. Estamos en batalla, estamos en guerra, hermanos. No tires la toalla, no te desanimes, no te deprimas. Pelea la buena batalla por tus hijos. Ora por ellos, bendícelos. Lee lo que leen ellos. Observa lo que ven en televisión. Observa y escucha sus conversaciones. Lo que les regalan en la escuela. Averigua cómo es la conducta en su vida privada y pública de ese maestro, de esa señorita que le da clases durante horas y horas, días y días. Porque es tu responsabilidad delante de Dios cuidar de tu casa como sacerdote del hogar. Y que el Señor nos guarde, hermanos. Y quiero decirles que una noche el Señor le dijo: la única manera de proteger de la muerte a la familia es poniendo la sangre del cordero en la puerta de la casa. Y cuando ellos mataron al cordero y pintaron por fe la puerta, los postes, la puerta de la casa con la sangre de aquel cordero, la muerte no entró. Ningún niño murió, ningún primogénito perdió la vida, porque estaban cubiertos por la sangre del cordero. Aquí hay una enseñanza profunda, hermano. Vamos a tomarla en esta tarde, por favor. Cubra con la sangre del Cordero de Dios su casa. Que no entre plaga, que no entre maldad, que no entre veneno, que no entren mentiras, que no entre el desorden, la desobediencia. Cubra su hogar con la sangre de Jesucristo. Ore cada día con autoridad en el nombre de Jesús. Bendigo mi casa, mi salida y mi entrada. Bendigo a mi marido cuando va a trabajar, que Dios lo proteja en la carretera. Que Dios lo proteja de la mujer ajena. Que Dios lo proteja de la mala mirada, de las lobas que andan sueltas por la vida. Ore por su esposa, las horas que muchas veces pasa sola. Que el Señor trate con ella, que la bendiga, que le dé fuerzas como madre y como mi esposa. Oremos por nuestros hijos. Y hermanos, familias fuertes serán iglesias fuertes. Iglesia bendecida es porque hay hogares bendecidos. No permitamos que la familia de los hijos de Dios entre en crisis. Si se han enfriado en su amor, en su relación, oren al Señor, clamen a Dios.
reprendan al diablo y a sus demonios, para que en el nombre de Jesús se levante el Señor con poder y gloria, y en ese hogar esté la bendición de Dios. Que en ese hogar los ojos del Señor estén abiertos de noche y de día. Y si sus hijos se han apartado, se han enfriado de los caminos del Señor, reclámelos en oración, que vuelvan atraídos milagrosamente por la mano del Señor. Que algo les pase, que algo vean, que algo sientan, que algo oigan, que les haga volver corriendo al hogar y pedir perdón a su padre y a su madre y decir: me vuelvo otra vez a congregar, me vuelvo otra vez a comprometer con el Señor. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no podemos ver eso? Si clamamos, el Señor responderá, y responderá mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso en esta tarde, todos unidos, hermanos, todos unidos, oramos por bendición en el hogar, oramos por bendición en la familia, oramos, Señor, por sanidad, oramos, Dios mío, por libertad, y oramos por protección. Y Señor, pedimos en esta tarde que traigas un renuevo espiritual a nuestras vidas, en el nombre bendito y soberano de Jesús. Póngase de pie conmigo y cántele al Señor con su mano bien